también en mi universidad, una modelo que estudiaba justo... Esta historia la puede contar muy bien Jimena Navarrete, nuestra Miss Universo, por cierto, porque parece ser que se conocían, una modelo que terminó en una bolsa por salir con un criminal. ¿Qué hacía el Mencho en Tapalpa? Porque por un lado, claro, tenías la cercanía con la capital, que es sin duda el lugar donde se mueve todo el dinero, pero también era un lugar, como tú dices, turístico, donde reciben visitas. Yo imagino que era un lugar idóneo para pasar desapercibido justo por la cantidad de movimiento de personas, pero además una cercanía estratégica con la capital, ¿no? Es súper estratégica la ubicación. Yo no te voy a decir qué estaba haciendo Nemesio Ceguera en ese lugar porque no hablé con él, pero te voy a decir cuáles son las herramientas para poder llegar a una conclusión más o menos sólida. En primer lugar, porque si en Tapalpa está atrás del lago de Chapala, entonces llegas a Ajijic, llegas a Chapala, que son principalmente municipios, ahí sí, de ricos, ¿no? En Ajijic hay un montón de mansiones que compran extranjeros y que frecuentemente se habla de presencia del crimen organizado y que tiene hiperconexión con los aeropuertos a 1 hora y media de la capital y a 4 del puerto más grande de México. Así de importante es la zona. Ufa. Oye, primo, quisiera preguntarte, ¿cuándo escuchaste por primera vez sobre el Mencho? ¿Cómo llega el Mencho a tu vida? ¿Cómo interrumpió la de millones de mexicanos? Para mí, yo recuerdo que mi descubrimiento de que existía Nemesio Ceguera Cervantes fue el ataque en Villa Purificación. Para quien no conozca este evento, era un operativo que iba a detenerlo cuando todavía no era un capo tan famoso. Y lo que es la historia que se cuenta es que el Mencho junto con su hijo Rubén, el Menchito, empiezan entonces a disparar con las granadas de chura rusa a aeronaves militares y derriban un helicóptero Cougar, y de este hecho mueren 11 militares, 2 policías federales, y se considera la primera ocasión en que un cártel derriba de manera intencional un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Seguramente habían derribado muchos otros antes, pero... De ese nos dimos cuenta. Exacto, pero ese es el que contamos, ¿no? En el momento en que el Estado dijo, bueno, está bien, nos tiraron uno. Pero, por ejemplo, esa fue mi realización de que existía el Mencho, porque hay toda una historia local sobre el narcotráfico que yo no conocía, yo siempre he vivido en Ciudad de México. Entonces ya después, una vez que el Mencho, tienes que remontarte al momento de los Matacetas, los Torcidos, el Cártel del Milenio, los Valencia, toda una historia jalisciense y michoacana. Pero tú como periodista local, Sonorense y sinaloense, porque finalmente de son hecho, decisiones todos del los Pacífico. fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, ninguno es de Guadalajara, ninguno es de Jalisco. Sí, el Mencho es de Aguililla, Michoacán. El Mencho es de Aguililla, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera vez que yo escucho de Nemesio Ceguera Cervantes o en general del cártel Jalisco Nueva Generación, creo que fue en la preparatoria. No tenía nada que ver. Sí, porque ya había como algunas conexiones, ya había... Guadalajara, te voy a contar una historia previa. De hecho, justo la configuración del cártel Jalisco Nueva Generación se asume, porque igual, ¿no? Todo lo que se reporte desde el periodismo, todo lo que se pueda saber desde el periodismo, está rebotado con fuentes, porque las autoridades no van a salir a decirte absolutamente nada y es verdaderamente complejo. Entonces hay bastantes lagunas informativas que en primer grado tienen que ver con la transparencia y en segundo por el nivel de complicación que tienen estos temas. Creo que hay que contar primero que atrás digamos, atomización de otros cárteles y la llegada de, por ejemplo, el Señor de los Cielos. Tengo un documento, ¿no? Que él usaba aeronaves para llevar cocaína hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Entonces, la criminalidad es una cosa, digamos, de alguna manera cotidiana en las regionalidades de Jalisco, no en Guadalajara. Pero justo esta conexión que tengo con las regionalidades me ayudaba a por lo menos entender que había problemas de alguna manera. Quizá no con esos nombres, ¿no? No era Nemesio, no era el cártel, pero sabíamos que algo estaba pasando y que había maña, ¿no? Así le decimos allá, la maña. La maña. No, está la maña. No pases por ahí porque es la maña, ¿no? De hecho, yo crecí en un lugar en donde, por ejemplo, una de mis exparejas era de un municipio en donde mis papás me decían que no pase porque desaparecían muchachas, ¿no? Y bueno, todos sabemos que la Magdalena es altamente peligrosa y coexistimos con esto. No le ponemos nombre porque, pues, entre el miedo, porque esto del 2015 me agarra en la universidad.
y en una avenida que saca a una de los centros comerciales más, digamos, impactantes de Guadalajara, que tiene tiendas de lujo. Y yo recuerdo perfectamente haber visto una balacera, ¿no? Mientras, digamos, todavía tenía cierto contacto con la universidad, hubo una balacera adentro del estacionamiento de mi universidad. Es decir, creces con esto de alguna manera, pero lo ves lejano. Ujú. No es hasta que yo empiezo a hacer periodismo pero ya en forma que, bueno, empiezo a articular, se trata de esto. Esto que vi no era delincuencia de un muchacho enojado, ¿no? Esto es delincuencia organizada. Yo tengo algunos asegúnes sobre referirnos a ellos como cárteles, porque cártel es la palabra para referirnos a una práctica que unifica, es decir, un monopolio. No hemos tenido evidencia de un monopolio de venta de narcóticos desde la reunión en Acapulco. Una vez en la historia se intentó, fracasó, y el narcotráfico nunca ha intentado esto. De hecho, se trata al contrario, de fragmentar. Entre más fragmentos, Sí, claro. más complejo es. Entonces, el narcotráfico no existe, los cárteles no existen como tal, entonces, La ¿no? reunión de Acapulco a la que te refieres Exacto. es la que pide Félix Gallardo una vez que el Exacto. cártel de Guadalajara ha quedado Para hacer la fulminado. unión, ¿te acuerdas? Exacto, ¿no? Y pues, te imagínate la escena, convocan a los grandes capos del país, se reúnen en Acapulco, le dicen, vamos a crear, unificar todos la vamos unión. a hacer un gran sindicato y la manera en la que vamos a coexistir todos es que vamos a ver un sistema de plazas. Así es. Tú con tal ciudad, tú con tal ciudad, tú con tal ciudad, tú con tal ciudad, y si alguien quiere pasar por una ciudad, paga derecho Paga de peaje. cuota. Evidentemente, el sistema fracasó a los 5 minutos, sobre todo por las ambiciones de Joaquín El Chapo Guzmán. Él es en gran parte uno de quienes fragmentan el país. Pero tienes razón, a ver. Lingüísticamente hablando, por lo menos creo que tengo razón. No hay una práctica monopólica dentro de la industria del narcotráfico. Cierto. No la hay, ¿no? Yo me peleo mucho también con la palabra cártel. Digo, Podemos decirle crimen organizado sin ningún problema. yo utilizo el concepto empresa criminal. Es fabuloso también, porque de hecho lo es. Es una empresa, tiene sueldos y salarios. Ahora lo vimos para ser narcotraficante hay que saber Excel. Sí. La narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero cómo el control era que incluso tenía el Mencho o los contadores del Mencho en el Excel corte de cabello. Y tenían tanto costaban los cortes de cabello de la gente del cártel Jalisco. Bueno, para saber si realmente se refiere a estarle pagando una barbería. Pero una empresa criminal. Continúo con la anécdota. Bueno, Sí. se dispersan los cárteles al norte del país, y Jalisco tiene una característica. Hay algunas regiones que son 32 grados centígrados 24/7. Esto hacía que justo Félix Gallardo y todos los grandes capos de aquella generación tuvieran un interés particular en modificar la semilla, porque todavía eran marihuaneros. De hecho, muchos de las centrales de abastos, los dueños, eran marihuaneros originalmente. Después ya era una cosa criminal y se van cambiando de insumos. Pero es interesante cómo pensar que durante mucho tiempo no era considerada una actividad No era criminal, una- no, ni tenía pero un estigma social. Era cultivas mango, limón, aguacate y mota, y no pasa nada. Pues es que debería de ser así. De hecho, Claro. ese fue un gran avance del periodo de Andrés Manuel, que se reajusta, porque al final siguen en desacato y no lo han regulado bien, ¿no? El consumo, eso ayudaría mucho, el consumo interno, ¿no? Para no poder alimentar los cárteles. Se intentó durante el sexenio pasado, se retractan en ¿no? Pero considero que precisamente tendría que ir hacia allá, porque la concentración o el nacimiento del cártel del Milenio y la concentración de poder posterior para el cártel Jalisco Nueva Generación tiene que ver con eso, con la capacidad de tener un invernadero natural. Allá se te caen los lentes y cae un árbol de lentes. Es un árbol de lentes. Es que por eso Jalisco es el gigante agroalimentario, y esta cosa se siembra. Pierde su poderío cuando la marihuana deja de ser un negocio a la entrada de los opiáceos sintéticos, y es que el cártel Jalisco Nueva Generación se convierte en lo que es, porque ya tenías, digamos, otro tipo de adicción, por decirlo de alguna manera, porque hasta ahora no hay pruebas científicas de que la marihuana genere adicción. Entonces hay que decirlo abiertamente, el negocio de ellos ya no es la marihuana, pero eso es lo que les abre la puerta en Jalisco, y por eso Jalisco, Zacatecas, Colima, Nayarit eran ejes importantísimos para investigar para mí. Claro. Oye, ¿y cómo te das cuenta que el cártel Jalisco, vamos a seguir utilizando la palabra cártel porque es la manera en la que entendemos desde y que los ellos medios? se refieren a sí mismos también. Claro. ¿Cómo te das cuenta que el cártel Jalisco ha llegado a un nivel
de completa inmersión dentro de la sociedad. No sé si tienes un momento que dijiste, Sí, híjole. sí lo tengo y además es uno muy impactante. Hay un personaje en Jalisco, Sergio Kurtzmith, ¿no? Que constantemente se le señalaba como un operador financiero. De hecho, hay un informe que sale de Guacamaya en donde se le continúa señalando. Hay que decirlo con todas sus letras, el señor no tiene condena, entonces no podemos decir que en serio forma parte de eso, pero que estuviera en la nómina del Ayuntamiento de Guadalajara con el PRI, con el PAN y que migrara a MC, a mí me levantaba las alarmas de que por lo menos esperen a que en serio sea inocente, ¿no? Eso ocurrió, pero al mismo tiempo tenemos casos como los de la iglesia, tenemos casos como el del hotelito, ¿no? En donde el abogado que trabajaba en el ITESO estuvo también ahí relacionado en la compraventa. No sabemos a ciencia cierta, insisto, porque hace falta mucha información, si él tuvo en algún momento contacto con la criminalidad. De hecho, me enteré que pidió, por ejemplo, algunos diarios que bajaran el reportaje. Sin embargo, entre más escarbas te das cuenta que están en la iglesia, que están en los mercados, que están en la política, ¿no? Claro. Y posteriormente con un colega al que también adoro, Noé Zabaleta, hacemos un reportaje y nos damos cuenta que hasta en los medios de comunicación, amigo. Entonces era ya una cosa que formaba parte del sistema, es un problema sistémico. Oye, primo, ¿y por qué cuando pensamos en narcocultura, pensamos en Sinaloa y no en Jalisco? ¿Qué hace que de repente no volteemos a ver esta realidad? A ver, es que a mí me parece que es una locura. Jalisco siendo este estado tan relevante en todos los sentidos, en captación de inversión, en turismo, en trabajo, en población. Te voy a contestar con una hipótesis no verificable. Jalisco se convirtió en aquellos tiempos en el lugar en donde, y así crecí escuchándolo, esto fue, digamos, un discurso a voces, el lugar en donde todos los capos mandaban a sus esposas. Entonces había país narca. Sí, claro. Jalisco no teníamos esas expresiones de violencia porque en algún lugar tienen que vivir, ¿no? Y no creo que nadie, ni siquiera ellos, estén acostumbrados o te puedas acostumbrar a la muerte. No hay manera. Entonces, hay colonias enteras en donde se dice, ¿no? Ahí viven algunas parejas sentimentales o sexoafectivas de los grandes capos y había esa paz. Hay colonias enteras cimentadas en eso, de riqueza inexplicable, ¿no? Pero que nunca han tenido un problema, salvo sabías que te podías encontrar con alguien y ese alguien te podía hacer aparecer en una bolsa, ¿no? También en mi universidad, una modelo que estudiaba justo, esta historia la puede contar muy bien Jimena Navarrete, nuestra Miss Universo, por cierto, porque parece ser que se conocían, una modelo que terminó en una bolsa por salir con un criminal. Es decir, la narcocultura, en primer lugar, considero que es un discurso interpuesto por Estados Unidos, ¿no? Es decir, a nadie le gusta vivir entre balazos. Habrá ciertas expresiones, pero no podemos llegar a preguntar si en serio le gusta o le pagaron por decir lo que dice, ¿no? En estas expresiones de salir a dar despensas, yo he visto en estos repartimientos de despensas gente que le cierra la puerta. No es como una fiesta de, ay, sí, ya vino el cártel a darnos dinero, estamos muy felices. Ni en Jalisco ni en Sinaloa. Lo mismo, las mismas palabras que me pronuncia mi amiga en Tapalpa, ¿no? Somos un pueblo tranquilo, somos una ciudad tranquila.